Vamos a darle continuidad a las clases de anatomía de miembro inferior. Recordemos que hemos estado hablando sobre la anatomía del miembro inferior y que la anatomía del miembro inferior se divide en varios segmentos. Ya vimos cadera, vimos fémur. La cadera está formada por un solo hueso, que es el hueso coxal o ilíaco. El ilíaco a su vez está formado por los huesos de ilion, isquion y pubis. Luego viene el esqueleto del muslo, que está formado por el fémur. Y el día de hoy, en este video, vamos a ver dos huesos. El esqueleto de la pierna está formado por un hueso largo que se llama la tibia y un hueso largo también llamado peroné o fíbula. La fíbula o peroné se encuentra en el lado externo, según la posición anatómica de la pierna, y en el lado interno se encuentra el peroné. Estos dos huesos están articulados entre sí en la parte superior y en la parte inferior. Volvemos a repetir, el externo se llama peroné y el interno se llama tibia. En su parte inferior van a estar articulados con otro hueso que se llama el astrágalo, que en otro video que les mandaré más adelante, este hueso pues va a formar parte del esqueleto de los huesos del tarso, así se llama. Pero ahora vamos a explorar la tibia. La tibia es un hueso largo. Como buen hueso largo, entonces va a tener un cuerpo y dos extremidades, una extremidad superior y una extremidad inferior. El cuerpo es más voluminoso cerca de las extremidades, quiere decir que se hace más ancho, y en la extremidad superior ustedes pueden ver que se hace mucho más ancho que en la extremidad inferior. El cuerpo tiene una forma más o menos triangular, y porque tiene una forma como de una pirámide triangular, su cuerpo le vamos a encontrar tres caras y tres bordes. Las caras del hueso tibia van a ser una cara interna, una cara externa y una cara posterior. Entonces la tibia, para su estudio, va a tener tres caras. Vamos a ponerlo en la posición anatómica, una cara interna, una cara externa y una cara posterior. Y va a tener también tres bordes. Los bordes se van a llamar un borde anterior, un borde externo y un borde interno. Vamos a hablar de la cara interna, que es esta. En la cara interna vamos a encontrar que es lisa en todo su trayecto. La parte media es convexa, como que estuviera doblándose, y en la parte superior va a servir para la inserción de unos músculos que como duelen cuando la gente hace deporte o hace mucho salto, brinca mucho, los músculos de la pata del ganso. La cara externa también es convexa en su parte anterior y en su parte inferior. Y se va a insertar el músculo tibial anterior. Y luego vamos a ver la cara posterior del hueso tibia.
En la cara posterior de la tibia vamos a encontrar que es más o menos plana. En su tercio superior se encuentra una cresta que se llama la cresta de la línea oblicua de la tibia, sobre la que se inserta el músculo sóleo. Aquí aparece en su atlas como la línea sólea, porque es del músculo sóleo. Cuando veamos músculos vamos a ver el músculo sóleo. Entonces es la línea sólea. Pero es esta que podemos encontrar aquí en el atlas, y que esta ya es la cara posterior. En la cara superior en la parte superior, perdón, de la cara posterior vamos a encontrar la cresta oblicua de la tibia. Aquí aparece como línea sólea. También en esta cara vamos a encontrar que se van a insertar algunos de los músculos importantes del miembro inferior, como son el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Más o menos por acá, flexor largo de los dedos y tibial posterior. La tibia va a tener tres bordes. El borde anterior es muy marcado, lo que le llamamos la espinilla. Por eso se llama donde duele. Ahí está, ahí. Si ustedes se tocan la espinilla, ese es el borde anterior. Es muy marcado, y ahí vamos a encontrar una estructura que se llama la cresta de la tibia. La cresta de la tibia, luego vamos a encontrar hacia abajo y hacia adentro el maleolo interno. Quiere decir que el borde anterior, que es este que estoy señalando acá, cuando termina, va a terminar en una estructura que se llama el maleolo. El maleolo interno es la parte donde se encuentra el tobillo. Lo que la gente le llama los ojos del pie son los tobillos. Y a los tobillos anatómicamente se les conoce como maleolos. Y por arriba, el borde anterior termina en esta estructura que se llama la tuberosidad de la tibia, que uno se la puede tocar, es esa saliente, esa prominencia en la rodilla que se llama la tuberosidad de la tibia. Y el borde se puede tocar en toda su extensión porque es la espinilla. Luego tenemos un borde externo bien marcado en toda su extensión. Ese es el borde externo. Y sirve de inserción para la membrana interósea. Por eso se le llama también el borde interóseo. Y el borde externo, el borde interno, perdón, acá. Y ahí se insertan los músculos de la tibia. La tibia tiene una extremidad superior bastante grande y voluminosa. El diámetro transverso, que es este, es mayor que el diámetro anteroposterior. El diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. Está formado por dos grandes masas laterales, que son estas. A esto se le denomina masa lateral, que se llaman las tuberosidades de la tibia. En las tuberosidades de la tibia vamos a encontrar que a estas estructuras que están acá también se le llaman cavidades glenoideas, y que sirven para que se articulen con el fémur, los cóndilos del fémur. En
estas cavidades glenoideas vamos a encontrar dos tuberosidades, la tuberosidad interna y la tuberosidad externa de la tibia. La cavidad glenoidea interna es más grande. Aquí también en este atlas se le conoce como los cóndilos de la tibia, también es un nombre que pueden recibir. Es más amplia que la externa. Esta es más corta. Y entre las dos cavidades hay un espacio que se llama el espacio interglenoideo, aunque acá se le llama intercondilar, también está bien, no hay ningún problema con eso. Hay un espacio que separa, la función de este espacio es separar un cóndilo con el otro. Y este es la extremidad superior. Va a tener una extremidad inferior. Esta es menos voluminosa, es decir, menos grande que la extremidad superior. Tiene forma como de una pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular más o menos es como la de Tikal. Y yo creo que esta que está acá es el ejemplo como de una pirámide cuadrangular. Miren, achatada. De esta pirámide cuadrangular, su vértice se confunde con el cuerpo del hueso y su base sirve para articularse con los huesos del tarso. Y esta se divide en dos porciones. Una parte interna y una parte externa. La interna tiene forma más o menos triangular, que es la cara externa del maleolo. Este es el maleolo es el tobillo de adentro. ¿Verdad? Ese es el maleolo, ese es el tobillo, el cual el maleolo tiene forma como de un cuadrado, por eso se dice que es cuadrangular, y tiene su función de articularse con el astrágalo. En cambio, la porción externa de la extremidad inferior de la tibia va a ser de forma cuadrangular. Y si mire, tienen forma como de un cuadrado, que es este. Y para su estudio, la extremidad inferior de la tibia se va a dividir en 4 caras. Una cara anterior, una cara posterior, una cara externa que tiene una escotadura que sirve para que se articule con el peroné, y una cara interna donde vamos a encontrar el maleolo. Ese es el hueso llamado tibia. Ahora vamos a observar y vamos a estudiar otro hueso llamado el peroné o la fíbula, como aparece. Es un hueso largo situado en la parte externa de la pierna. Es un hueso que está en la parte de afuera de la pierna, que se va a articular en la parte superior
con la tibia, no se articula con el fémur, y en la parte inferior con los huesos de el tarso, es decir, con el astrálago. Tiene un cuerpo y dos extremidades. Su cuerpo tiene forma como de un prisma triangular. Y un prisma triangular es como esto. Entonces ustedes ahora ven por qué los huesos, cuando decimos que tiene forma como de un prisma triangular, pues tiene 3 caras y 3 bordes. Y él, para su estudio, se va a dividir en las siguientes porciones. Una cara externa, que en su tercio inferior, es decir, dividimos el hueso en un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Deberíamos de encontrarle una cresta que divide el hueso en 2 porciones, una anterior y una posterior, y que ahí va a servir para los tendones de unos músculos que se llaman los peroneos laterales. Una cara va a tener una cara interna, que es esta, en donde vamos a encontrar una cresta que también va a dividir el hueso en una parte anterior y una parte posterior. Acá no la vemos muy bien, por acá pareciera como que se empieza a marcar una cresta, pero acordémonos que nosotros dependemos de quien dibujó el atlas y quien le puso, pero esa cresta se llama la interósea, porque ahí se inserta el ligamento interóseo, que se une con el borde interóseo del hueso de la tibia, y va a tener una cara posterior. Una cara posterior que es rugosa y que sirve para la inserción del músculo sóleo, que son los músculos de la pantorrilla. También para la inserción de un músculo que se llama el flexor del dedo gordo o del dedo grueso o del hallux, del primer hallux. Y en la parte inferior se ve como que el hueso lo hubieran torcido, lo hubieran retorcido, pero eso es. El hueso va a tener 3 bordes. Va a tener un borde que se llama anterior, un borde anterior, que es más marcado en la parte media, un borde interno o medial, que sirve para que ahí se inserta el músculo tibial anterior y también el ligamento o membrana interósea, y el borde externo, que es poco marcado y obtuso. También, como buen hueso largo, como hemos aprendido desde el principio, pues va a tener 2 extremidades. Las extremidades se van a llamar superior e inferior. La extremidad superior tiene forma como de un cono. Y acá podemos ver ejemplos de un cono, o como el que yo les digo, el cono del tráfico que ponen los Semetra, o este es un cono, y cuando les digo achatado, es como que lo hubieran golpeado en la punta. Y a esta región se le llama la cabeza del peroné. Entonces tiene cabeza. Y luego tiene un cuello. Y esta va a tener una saliente que se llama la apófisis estiloides del peroné. Entonces, el peroné,
para su estudio tiene una cabeza, un cuello y una estiloides. El peroné tiene una extremidad inferior, la cual es más marcada que la superior, es más grande y más voluminosa, y se le llama el maleolo externo o el maleolo medial. A la de la tibia su maleolo, que está en la extremidad inferior, se le llama el maleolo interno o lateral, y el de la tibia, el maleolo, el del peroné, el maleolo externo o lateral. Esos son los tobillos. Repito, lo que la gente les dice es que me golpeé el ojo del pie y ahí me duele, o me fracturé el ojo del pie. Esos son los tobillos. El del peroné se llama maleolo externo porque está por fuera, y el de la tibia maleolo interno porque está por dentro. Tiene una cara externa, una cara interna donde vamos a encontrar una fosa para que se pueda articular con el astrágalo. Va a tener un borde anterior y un borde posterior en su extremidad inferior. Y esos son los huesos del esqueleto de la pierna.